Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Yo creo que, hombre, la guerra desatada en Oriente Próximo nos ha dejado momentos importantes. Pues sí, ayer llegó el avión con los españoles que venían repatriados, 200 y pico españoles repatriados desde Líbano. Al parecer ya hay aún más, pero no han podido salir o no han querido salir de momento, aunque el Ministerio de Defensa aclara que en cualquier momento que hubiese otro efectivo que quisiera salir, pues mandaría de nuevo aviones allí para poderlos traer. Pero es la cara de un conflicto que es muy grave, porque es que, vamos a ver, el problema está en que antes eran dos organizaciones terroristas como Hezbollah desde el Líbano, como Hamas en la Franja de Gaza, las que estaban luchando, peleando contra Israel e Israel contra esas organizaciones terroristas, pero ahora ya, a cara descubierta, Irán, que es una grandísima potencia, que además está intentando ser una potencia nuclear, a cara descubierta está defendiendo a estas organizaciones terroristas. Antes todo el mundo sabía que estaba la mano detrás de Irán, de todas estas organizaciones, pero ahora ya es que lo defiende a cara descubierta. Y de hecho el otro día lanzó supermisiles contra Israel, que no llegaron a impactar por el escudo que tiene Israel y Estados Unidos allí instalado, pero que evidentemente, bueno, pues lleva la guerra a un conflicto distinto. Y además está Siria también por medio. Todos. Es que el problema está en Líbano, claro. Está en vilo todo el nuevo orden en Oriente Próximo, porque claro, si Israel ataca a Irán, que es lo más probable que vaya a suceder, Estados Unidos seguramente va a intervenir también, porque Irán es su gran enemigo y por tanto Estados Unidos, igual que en el tema de Gaza con palestinos, etcétera, y Líbano, pues ha tenido sus reticencias, con Irán no va a haber reticencias y por consiguiente la guerra se puede extender. Sobre todo la gran incógnita, Antonio, es qué van a hacer Rusia y China, que son aliados de Irán. Claro. Sin duda, y sobre todo aliados de Irán, y ya se sabe aquí hay una cuestión, que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el problema está en que Rusia y China siempre se van a poner del lado de donde no esté Estados Unidos. Por tanto, bueno, es cierto que no se puede decir que podemos estar ante una tercera guerra mundial, pero qué duda cabe que si hemos sorteado en el tema de Ucrania, probablemente en Oriente Medio en estos momentos tenemos un riesgo aún mayor que lo que es. La única esperanza, Antonio, es que como es verdad que Estados Unidos está en un momento crucial, estamos en vísperas de unas elecciones, nadie quiera tomar la determinación de intervenir muy directamente por si eso tiene un rédito electoral. Claro, puede ser, pero evidentemente al final el problema está en que me parece que Israel se está dando cuenta de que vive una situación, precisamente también por estas elecciones y porque no se sabe quién va a ser el nuevo presidente y por la debilidad que ha encontrado en Irán, porque los ataques que ha hecho tanto a Hezbollah como Hamas han debilitado mucho a estas organizaciones y han demostrado que la fortaleza que parecía tener Irán al menos no ha salido adelante. Y a mí me parece que Israel ve una oportunidad para reorganizar otra vez todo el terreno en Oriente Medio y evidentemente ganarse muchos años de paz. Y a mí me parece que no lo va a desaprovechar. Y si Israel tira para adelante contra Irán, Estados Unidos no tiene otra que cualquiera de los candidatos ir detrás de Israel, porque el pueblo estadounidense no se lo perdonaría que a un enemigo como Irán no defendiera a un aliado como Israel. Y el problema de todo esto es que allí tenemos 690 militares en el Líbano, en el sur del Líbano, en la base de Majayún, la base Miguel de Cervantes, que está en Majayún. Bueno, pues allí tenemos 650 militares que están dentro de una misión en donde hay 10.000 soldados de la ONU, de muchas nacionalidades, defendiendo una franja azul que divide el Líbano
de Israel, precisamente para que lo que está ocurriendo no ocurriera. Y ahora ya las tropas israelíes han traspasado, evidentemente, esa franja azul, sí. Han entrado en territorio libanés y están luchando cuerpo a cuerpo con los ejércitos de Hezbollah. Por consiguiente, nuestros militares corren un riesgo enorme porque son una fuerza no para atacar a nadie, sino precisamente para controlar el que no se enfrenten en Líbano y Israel, y que en estos momentos pues están acuartelados prácticamente en búnkers. Toda la espera de saber ¿no? qué es lo que tienen que hacer. Porque vamos a ver, Antonio, es verdad que nuestros militares corren peligro y esto inquieta a todo el mundo, pero los militares son militares para este tipo de cosas también, ¿no? O sea, quiero decir, un militar sabe el riesgo que corre cuando es mandado a una misión, aunque sea de paz, sabe que si va a una zona muy conflictiva se puede liar y ahí están los militares, quiero decir, bueno, esperando órdenes, me imagino, no sé en este caso de quién, si de la ONU o del propio gobierno español. Pues probablemente de la ONU, porque el propio gobierno español ha dicho que mientras la ONU no decida que vuelvan los militares, nuestras fuerzas armadas van a estar allí. Sí. El problema, Eli, es verdad que los militares tienen un riesgo y que asumen ese riesgo. Claro. Pero también es cierto una cosa, que los militares asumen un riesgo y deben poderse proteger de ese riesgo. Sí, claro. Pero los militares que van con fuerzas de paz, al final resulta que es que no pueden, a no ser que se les ataque a ellos, no pueden verdaderamente defenderse. Y por tanto, claro, en estos momentos la situación es una situación complicada. Yo que he estado en esa base, y conozco bien esa base militar, porque estuve allí con estos militares, no con estos, con otros que había en aquel momento y que ahora los han suplido, pero que viven la misma vida. Hombre, verdaderamente estar metidos allí, encajonados en esa base. Y viendo además cómo están siendo atacadas también los pueblos que hay alrededor suyos, donde todos esos militares han hecho patrullas y han dado clases a niños y han hecho han dado de comer a las personas que había allí y por tanto han confraternizado con esas poblaciones. Me imagino que lo que estarán sintiendo en estos momentos nuestros militares, aparte del miedo que no tendrán, porque bueno, pues porque están para eso, sin embargo, pues hombre, la zozobra social y familiar que les estará suponiendo esa situación es terrible. Evidentemente. Bueno, pues mientras una parte del mundo está como está, aquí estamos muy entretenidos con lo de Bárbara Rey y el rey emérito. Pues sí, y a mí me parece que evidentemente las cosas van cada vez a peor. Ya hablábamos la semana pasada que seguramente iba a haber más informaciones, ha habido más informaciones, y el auténtico problema es que ya no es que empiece a haber informaciones, es que ya empiezan a salir cosas que son conversaciones que el rey ha tenido, el rey emérito, para que nos distingamos en estos momentos de uno del otro, ha tenido con Bárbara Rey, y que muchas de ellas, pues son informaciones que tocan ya de lleno la propia seguridad del Estado, del personal de la Casa Real, y por tanto, pues ya entramos en una dinámica que es terrible. Ahora, ¿a quién le interesa en estos momentos verdaderamente que este tema que se conocía esté saliendo de esta manera tan desaforada y con la atención mediática que está teniendo? Por cierto, ¿quién está filtrando todo esto? Bueno, pues dicen que es el hijo de Bárbara Rey, pero a mí, yo siempre busco quién se beneficia de todas estas cuestiones. Y a mí, el único que veo que se beneficia de todas estas cuestiones es un gobierno que mientras se habla de estas cosas, evidentemente no se preocupan de los asuntos que realmente le afectan al gobierno. Ayer vimos como, por ejemplo, el pacto que se hizo con Bildu para acabar con la llamada ley Mordaza, la ley de seguridad. Evidentemente, vamos a ver. En primer lugar, a mí me parece que es un brindis al sol, porque 10 años lleva Pedro Sánchez diciendo que va a acabar con la ley de seguridad, y 6 años gobernando, y no ha acabado todavía con la ley de seguridad. Pero bueno, incluso aunque sea un brindis al sol, evidentemente lo que demuestra es
vamos a ver, es una indignidad absoluta. Con los sucesores de ETA, que no han sido capaces de condenar el terrorismo, se quiera acabar con una ley que lo que protege precisamente es a los policías y a los guardias civiles, y sobre todo que es una burla para las víctimas de ETA, porque es normalizar al brazo a los sucesores de los etarras, que no han pedido perdón, insisto, por esa situación. Y bueno, me imagino que las víctimas del terrorismo, muchas de ellas socialistas, se estarán removiendo en las tumbas. Bueno, pues todas estas cosas son las que evidentemente se pretende no olvidar, porque sin duda alguna hablamos de ellas, pero sí que mientras se está hablando de las fotos del rey Juan Carlos, dejando evidentemente la memoria del rey Juan Carlos que ya no hay por dónde cogerla, pues se habla menos de esas otras cuestiones. Lo que es una auténtica burla, volviendo un poco al tema de Bildu, es escuchar ayer a los portavoces de Bildu diciendo que las pelotas de goma son tremendas porque pueden causar daños. Bueno, ¿qué daños causaban las balas? Claro, es que es realmente indignante. Claro, es que esa es la indignación, es decir, ver precisamente estas personas que han estado amparando el terrorismo, ver a la portavoz del grupo de Bildu en estos momentos, que era la que firmaba con seudónimo la prensa, con el seudónimo Maite Soroa, y señalaba precisamente a aquellos que tenían que atentar contra ellos, pues era grave. Mira, Maite Soroa, te cuento una anécdota personal. Yo, mientras estuve yendo a los medios de comunicación en el País Vasco, tuve que ir siempre con escolta de la Guardia Civil, porque Maite Soroa me sacaba en los artículos. Esta en la Izpurúa, la portavoz del Partido Socialista, era la que sacaba todos estos artículos. Bueno, pues que esta gente sea la que está dando lecciones y que quiere, y es la que está dictando cuál es la política de seguridad que tiene que hacer nuestro gobierno, pues es indignante, como tú dices. Desde luego que sí, están, de hecho, las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía, están absolutamente indignados con esto que les coloca en una situación tremenda de indefensión absoluta. Hoy mismo en los periódicos hay un sindicato de policía que dice, bueno, cuando se organice aquí el Mundial de Fútbol de 2030, los hooligans, ya no hablamos ya de terroristas o de delincuentes, los hooligans que vengan es que nos van a comer por los pies, porque no vamos a poder defendernos. ¿Qué hacemos? Mira, cuando se produjeron los sucesos en Cataluña, de la independencia de octubre del 17, cuando estalló en las calles de Barcelona, los Mossos de Escuadra tienen prohibido utilizar las pelotas de goma. Y los Mossos de Escuadra se tenían que resguardar detrás de la Policía Nacional, que se colocaba en primera fila porque sí podía utilizar las pelotas de goma. Porque los Mossos de Escuadra no podían hacer frente a esas personas violentas que les increpaban en las calles. Evidentemente, una policía, si no tiene medios para poderse defender, pues no va a poder, cuando haya una manifestación violenta, poder parar a esa turba que se le echa encima. Y si la policía no puede pararla, los que están detrás somos los ciudadanos normales. Es lo que nos olvidamos, es de lo que nos olvidamos siempre, que esa policía, cuando choca con esos violentos, es para proteger a los ciudadanos normales que están detrás. Fíjate, hoy alguien recordaba que la última vez que se utilizaron pelotas de goma fue precisamente en ese amago de asalto al Congreso de los diputados. Bueno, pues los propios diputados que apoyen esta medida, pues sabrán lo que hacen la próxima vez que pueda ocurrir esto, que esperemos que no ocurra, pero si ocurre, a ver qué es lo que hacen. Lo más llamativo es lo de las pelotas de goma, pero hay otros aspectos que quieren suprimir de la ley que también son muy peligrosos, porque la falta de respeto, es decir, la falta de autoridad, los insultos contra los propios policías. Bueno, pues si ya, de hecho, hay falta de respeto hacia los policías, si se quita el reconocimiento como autoridad y, por tanto, que la falta a esa autoridad sea delictivo y se deja como se pretende, como una falta menor,
pues evidentemente es que la labor de los policías va a ser imposible. Sí quedan policías, porque con estas condiciones, a ver quién es el guapo que dice, me voy a dedicar a esto, pues cada vez tendremos menos policías, claro, y veremos a ver cómo acaba. Y después la cuestión de fondo, que es que no se puede permitir que los herederos de una banda de ETA sean los que dicten la política de seguridad de un Estado de derecho. Desde luego que no. Bueno, ¿cómo va el asunto Begoña Gómez? Bueno, pues cada día más complicado. Yo ya te leía hoy un artículo... Porque al final, todo el germen de todo lo que está pasando en este país es ese. Sí, sin duda alguna. Cuando se retiró Pedro Sánchez a meditar si merecía la pena seguir o no, es un antes y un después. A partir de ahí, evidentemente, son saltos y más saltos por continuar. Bueno, de hecho, la ley de seguridad se ha pactado la reforma con Bildu, exclusivamente para que Bildu le dé el apoyo en la ley contra los fake y los bulos que quiere sacar el gobierno adelante. Ese es el pacto. Por tanto, que es una ley que lo único que pretende es proteger a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez ante las críticas que hacemos en los medios de comunicación, que son no críticas, que son poner negro sobre el blanco lo que está ocurriendo. Bueno, la última ya ha sido tremenda, es decir, ahora que la Audiencia Provincial de Madrid le había dicho al juez Peinado que investigase la apropiación indebida del software que hicieron una serie de empresas, pero para la Universidad Complutense, pero que resulta que se lo había apropiado Begoña Gómez, 2 días después de darle esa orden de investigar al juez Peinado, el software desaparece. La página web que mantenía el software ha sido eliminada. Bueno, esto recuerda un poco a aquello de los archivos de Bárcenas que fueron borrados a martillazos, ¿no? Pero fíjate... unas consecuencias cuando alguien destruye pruebas o elementos que pueden ser sustanciales para un proceso judicial. Supongo que eso tendrá una consecuencia seria. Espero que sí. De hecho, las acusaciones particulares han pedido que la UCO y la policía encargada de los delitos de Internet se ponga a fondo con ello. Pero vete a saber, depende de quién haya hecho ese borrado, porque sin duda alguna, si lo han hecho especialistas, muy especialistas, pues igual no se vuelve a encontrar, es que no se vuelve a encontrar ese software. Y por consiguiente, pues claro, el juzgado es como si no tiene el cadáver, es decir, el cuerpo del delito no existe. Así que ya veremos lo que hay, pero desde luego esto deja un rastro de duda tremendo, ¿no? El problema, Antonio, es que nos estamos acostumbrando a todo. Claro. A todo. A que lo anormal sea lo normal. Y eso siempre es muy, muy peligroso, porque uno no sabe ya al final qué es lo correcto, qué es lo que no, qué es lo que puede hacer un gobierno, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que puede hacer un rey, qué es lo que no puede hacer. Claro, al final... Bueno, aquí parece que todo vale en todos los sentidos, sí, claro. No, y la prueba la tienes. Cada día se ven más españoles que pasan por completo de la política, que van a su vida y que lo que quieren es que, pues que el Estado se meta lo menos posible dentro de sus vidas. Y mira que tenemos en estos momentos un gobierno que está constantemente proponiendo cuestiones para entrar en las vidas y en las familias. Pero bueno, pues que cuanto menos nos moleste, mejor, que nos deje vivir, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en tu equipo de fútbol? Bueno, tenéis ahí un tomate importante, ¿no? Pues sí, porque a mí me parece que, como dijo el presidente del Athletic, que hay que entenderlo, tenemos una afición bien ordenada, pero hay unos cuantos que no están en ese orden, ¿no? Y esos son los que tiran mecheros, los que son violentos, los que organizan escándalos, y creo que, pues el Atlético de Madrid tiene que tomar una decisión con toda esta gente, porque la violencia es incompatible con el deporte. Y lo que se vio el otro día en el partido del Real Madrid,
pues hombre, fue bochornoso, porque que en un Madrid-Atleti o Atlético de Madrid, Real Madrid, se tenga que paralizar un encuentro durante 15 minutos y que lo vean por televisión millones de españoles y millones de personas por todo, mucho más millones de personas por todo el mundo, pues no es bueno para el deporte, ni es bueno para el fútbol español, ni para la propia imagen, de España. Bueno, pues lo han sancionado. A mí me parece que lo han sancionado poco al Atlético de Madrid. A pesar de que la ministra dijo que iba a tener una sanción espectacular, sí. Bueno, a mí me parece que cerrar un fondo 3 partidos y ponerles 45.000 euros de multa para lo que ha ocurrido es poco. Pero, en fin, me parece de todos modos que, bueno, que es una sanción que cumplirá el Atlético de Madrid, pero que evidentemente... Sí, el Atlético de Madrid tiene que estar comprometido con acabar con ese frente atlético que no va a ninguna parte. Igual que acabaron el Madrid y el Barcelona con los Ultrasur y los Boys of Noise, bueno, pues es que esta gente no... Es que va tarde el Atlético de Madrid. Es decir, ver al Atlético de Madrid que cuando termine el Madrid-Atleti se va a aplaudir precisamente al fondo que ha causado todos esos disturbios que han llevado ahora al cierre de esa parte del campo, pues no fue una buena imagen. Yo la verdad es que lamenté esa imagen. Y creo que los jugadores lo han pagado. Porque mira después el siguiente partido, que perdieron por 4-0 en Benfica, que bueno, se podrá decir que evidentemente son partidos distintos, pero a mí me parece que los jugadores y el Club Atlético de Madrid estaban más pensando en otras cosas que en el propio partido de la Champions League. En fin, pues ha sido un repaso por algunas de las millones de cosas que se han convertido en noticia esta semana. Veremos qué pasa de aquí a 7 días, Antonio, al próximo viernes. Esta semana hemos conocido hasta una ministra. Sí, a la de la Seguridad Social. Elma Saiz. Oye, te voy a contar solo una historia para que veas, una anécdota solo para que veas lo mal que están las cosas. La Vanguardia hoy titulaba Elma Saiz, por un lado, y empezaba su información hablando de Elma Sainz. No se sabe ni cómo se llama la ministra. Es que es muy desconocida y muy alta, según he podido ver. Antonio, hasta la semana que viene. Adiós, gracias. hasta la semana que viene.